Pues aparte de ser director del curso, soy uno de los dos fundadores de Tiempo Relativo. Somos un estudio de diseño de producto en el que hemos integrado el no-code como una parte más del camino que recorremos. Al final hacemos investigación, hacemos definición, conceptualización de productos y también los construimos, ¿no? Entonces, en esa línea, al final queremos que se deja de perder mucha información y que podemos acelerar los tiempos, que es una de las principales beneficios que el no-code nos está aportando a los diseñadores de producto ahora mismo. Por verlo un poco en 4 puntos, al final el no-code nos aporta eficiencia, porque podemos trabajar de una forma más rápida y, por ser sinceros también, más baratos. Al final empleamos realidad en los proyectos porque como diseñadores de producto todo lo que proyectamos se puede hacer realidad porque somos nosotros mismos los que nos ponemos los límites tecnológicos y eso es súper importante. Y luego siempre es importantísimo, que también lo hablaremos durante la charla, seguir siendo pesados con la emoción, seguir siendo pesados con el storytelling y mimar mucho los detalles y pensar en la visión de producto, que es, pues como también lo ha reflejado Lidia en la charla anterior, todos esos pasos que tienes que dar para que haya una estrategia a la hora de tomar decisiones que prioricen lo que es un MVP, un mínimo producto viable, o lo que va en un primer lanzamiento o en un segundo o en un tercero. Al final la clave es cómo hacemos que la experiencia de usuario y las lógicas de programación pues se den besitos, que tradicionalmente ha sido algo que siempre han estado un poco peleados, ¿no? Los desarrolladores y los diseñadores, y lo que queremos es un poco romper ese paradigma y ya está bien, ¿no? El no-code, hablaba Yolanda antes de que es una fiebre, y la realidad es que en Estados Unidos es una fiebre. En Estados Unidos es totalmente normal. Yo os traigo algunos artículos que se han publicado en New York Times, en Forbes, en Netflix, y están poniendo posiciones de trabajo, en Amazon, en DHL. Hay mucha gente haciendo cosas. Sobre todo también es porque en Estados Unidos el mundo del emprendimiento no tiene nada que ver con el mundo de emprendimiento, sobre todo en España o en Europa, ¿no? Hay mucha más agilidad para construir, para lanzar ideas. De hecho, antes de esta reunión, estábamos hablando con unos chicos de Estados Unidos y hasta la propia comunicación de lo que quieren hacer es totalmente diferente, ¿no? Entonces, ha sido un caldo de cultivo en el que esa eficiencia, esa velocidad y esa capacidad de construcción que trae el no-code, que luego hablaremos más en profundidad, pues es efervesciente, ¿no? Y hay muchas empresas y está metido en todo ese mundo de aceleradoras, startups y ventures. Aquí en España un poquito menos, pero estamos peleando porque cada vez sea más conocido, y prueba de ello es que a muchos seguro que ya os han sonado las campanas del no-code y estáis haciendo proyectitos, estáis haciendo cosas que, si lo estáis haciendo, contactarme por LinkedIn porque me encantará escucharlo. Pero nos vamos a ir un poquito más atrás. Vamos a empezar hablando de diseño y vamos a empezar hablando de la revolución industrial. Al final estamos en una profesión como diseñadores que, lo queramos o no, no tiene más de 100 años, ¿no? El diseño de producto nace como una respuesta en contra de la artesanía, ¿no? Al final lo que se buscaba en el diseño de producto, y aquí lo voy a recalcar en amarillito, ¿no? Es producir objetos en masa o estandarizar ese proceso de producción, ¿no? Para que todo el mundo tenga acceso a productos de calidad de una forma democrática, ¿no? Esa es un poco la barrera que quería romper el diseño cuando nace, ¿no? Y eso es muy relevante y luego profundizaremos más en ello porque al final las tecnologías no-code lo que están haciendo es democratizar precisamente el uso de la tecnología, y que personas que no hemos estudiado una carrera de desarrollo, como es mi caso, o mucha gente con la que trabajo, sean capaces de construir cosas sin necesidad de ser programadores. Hay algo muy interesante en por qué llamamos esto diseñar para la tecnología, y es que antiguamente los diseñadores no existía la profesión de diseñador como tal, ¿no? Eran arquitectos y un poquito más adelante diseñadores industriales. Y son dos profesiones que tienen una cosa en común muy interesante. Y son dos disciplinas, como pongo aquí, en las que se proyectan ideas que luego se deben materializar en la realidad. Y esto es un punto muy importante, porque aquí muchos seguro que sois diseñadores de producto digital, ¿no? Y al final la metáfora es, cuando tú eres un arquitecto, tienes que entender el ladrillo, el material, ¿no? Para construir una casa que no se te caiga, ¿no? Y a veces, tradicionalmente, los diseñadores de producto digital siempre hemos tenido un poco ese miedo al código, que en el fondo son nuestros ladrillos, es nuestra madera, son nuestras vigas, ¿no? Y en esa fricción es donde el no-code va a generar ese pegamento en la disciplina. Al final, ambas profesiones, tanto arquitectos como diseñadores industriales, y nosotros hemos bebido mucho de ahí a la hora de pensar cómo trabajamos, se basan en el entendimiento del usuario, el contexto de uso, para guiar la construcción. Arquitectura significa guiar la construcción.
Y eso es lo que hacemos, ¿no? En este caso, como diseñadores de producto, guiamos a los desarrolladores, pero si somos capaces nosotros de construirlo, estamos poniendo guías para nosotros mismos, lo cual hace que podamos hacer las cosas de una forma mucho más razonada y que no nos peleemos con nadie, que también es muy importante. El diseño de producto, en este caso el diseño de producto digital, nace como una respuesta a lo que había antes, ¿no? Que era HTML, tablas, ¿no? Y en este caso muchos diseñadores editoriales o diseñadores gráficos, ¿no? Han tomado la profesión también porque al final hay mucho de eso, ¿no? No es como una casa, en el caso de la arquitectura o el diseño industrial, que estamos hablando de algo físico, sino que es una interfaz plana en la que las buenas prácticas de jerarquía visual y todas esas cosas que siempre explica Andrés en los cursos se pueden aplicar, ¿no? Y eso nos ha llevado a ese punto en el que podemos diseñar algo sin necesidad de entender cómo se va a ejecutar, ¿no? Y aquí es donde traigo el primer paradigma que me encanta decir una frase, ¿no? Y es que diseñar pantallas es muy diferente a diseñar productos. ¿Y por qué digo esto? Porque nadie suele pensar en los procesos. Y yo soy un loco de los procesos, cualquiera que me conozca sabe que soy un loco de los procesos, y los procesos es lo que permiten al final que no se nos escapen caminos cuando estamos definiendo un producto. En nuestro caso, antes de lanzarnos incluso a la fase de wireframes, siempre tenemos una arquitectura de procesos en la que validamos las integraciones que hay que hacer, qué tecnología afecta en cada punto, qué pasa si pulso este botón, qué pasa si me voy para arriba, qué pasa si me voy para abajo. Esto es totalmente relevante porque esto es lo que hace que se construya el producto. Lo otro puede ser un happy path, ¿no? Construir pantallas, que está muy bien, ¿no? Pero al final se escapan caminos. Y eso es lo que tenemos que entender como diseñadores que quieren ir un poquito más allá. Y una frase que a nosotros nos funciona muy bien, sobre todo con clientes, es que prefiero tirarme 6 horas debatiendo la primera semana sobre unos procesos que tirar semanas de un proyecto cuando está diseñado o está construido, que es algo con lo que seguro que muchos os habéis topado en vuestros procesos de diseño, ¿no? Al final tú vas con unas intuiciones, acabas llegando a un punto en el que te puede explotar en la cara porque no has validado todos los caminos, ¿no? O realmente lo que hablamos antes, esa transición a desarrollo, pues puede ser no tan limpia como nos gustaría y se pueden producir fricciones que al final acaban haciendo que los productos no salgan al mercado cuando nos gustaría, que al final es lo que tiene que ocurrir. Voy a darte 5 tips donde se suelen ir los proyectos. Y esto también es muy importante porque creemos que la metodología no-code también ayuda a esto. El time to market. En proyectos buenos, con calidad, suele tender a mayor que un año. Y eso todos los que estáis en producto lo sabéis. ¿Cuánto se tarda desde que tú diseñas la idea hasta que sale al mercado, ¿no? Y todo el tiempo que no estás en el mercado es dinero que tu cliente está perdiendo dinero. Y eso es una máxima, ¿no? Entonces, el ser capaces de activar en fases cortitas, en 2 semanas empezar a salir a mercado, hace que realmente el producto empiece a vivir, a recoger datos, ¿no? Y eso es algo muy importante porque podemos tener una pandemia de por medio que cambia absolutamente todo. Y de repente ese tiempo de 1 año y medio en el que el proyecto se ha estado creando, sale al mercado y el mundo ha cambiado porque vivimos en tiempos, perdona, vivimos tiempos muy líquidos, ¿no? Otra parte muy importante que también reflejaba Lidia, la propuesta de valor. Muchas veces no tenemos clara cuál es nuestra propuesta de valor en diseño de producto y eso hace que no sepamos luego priorizar o tomar decisiones de diseño a la hora de construir, ¿no? Entonces, tener muy claro nuestros valores, qué es lo que queremos, cuál es nuestro usuario objetivo, a quién nos estamos dirigiendo, nos va a ayudar a decidir qué es un mínimo producto viable para una primera fase, para la segunda, para la tercera y para la cuarta. Y esto es súper relevante en no-code, porque nosotros, si construimos con herramientas no-code, vamos a poder llegar al MVP en 2 meses. Y esto al final hace que esa realidad de ir avanzando producto a producto, o sea, fase a fase en la búsqueda del product market fit, encaje muy bien. 3. Muchos diseñadores gráficos han transicionado a producto digital sin formación en tecnología. Y esto es yo mismo, ¿verdad? Al final es un pain muy grande porque cuando tú proyectas ideas, lo que decíamos antes, sin estar seguros de cómo se hacen tecnológicamente viables, a veces eso incurre en que los tiempos entre volver y venir con desarrolladores se hagan larguísimos, ¿no? Y la culpa no es de nadie. La culpa es que es una disciplina tan joven y que lleva tan poquito tiempo que a los diseñadores no nos ha dado a todos tiempo a realmente entender esa madera del arquitecto, ¿no? Que, como sabéis, la arquitectura pues, es una profesión que tiene
millones de años. No, millones no, pero 4.000 años o muchos años, ¿no? Construir casas ha hecho toda la vida. 4. Aquí mi pollita a las empresas de desarrollo de software, ¿no? Al final controlan los tiempos y la viabilidad y muchas veces están centradas en especificaciones. Tú les pasas unas historias de usuario, unas especificaciones técnicas y ellos construyen, ¿no? Eso a veces hace que los tiempos se pierdan o se pierda el control sobre la salida al mercado y esto también suele ser muy problemático. Y por último, y esto lo avanzábamos antes, ¿no? Existe una tendencia a diseñar a máximos y luego pues ya veremos lo que se quita. Esto al final, diseñar a máximos, en mi opinión, nunca va en favor del producto. Porque tú puedes estar diseñando el producto de dentro de 3 años, pero tu cliente lo que necesita es el producto de ahora, el producto de tu momento, el producto con el que va a salir. Pensar a 3 años está muy bien, pero eso lo que va a hacer es que los tiempos de desarrollo se multipliquen por mucho y por otro lado, que no seamos capaces de entender la realidad de salida al mercado y te puedes dar un buen golpe por no estar pensando en eso. Al final, un poco la sensación, y esto también es algo que en el curso hacemos mucho hincapié, ¿no? Es que se ha intentado paquetizar el diseño de producto. Y tenemos al UX, al UI, al visual, al front, y realmente lo que acaba ocurriendo es que en esos handoffs, en esas traslaciones entre unos y otros, cada uno suele tender a barrer un poquito su parcela, ¿no? Y eso al final hace que se produzcan ineficiencias en la transición del proceso de diseño, ¿no? Y al final se producen enfados, malos rollos, yo te dije que, pues a mí me dijo mi usuario, pues este visual. Eso al final genera un poco de ineficiencia y se produce el famoso teléfono efecto, ¿cómo se dice? Lo de los yogures, teléfonos cacharrados. ¿Qué pasa? Que al final de lo que tú habías diseñado a lo que se acaba construyendo, a veces los ves y dices, mamma mía, no tiene nada que ver, porque por el camino pasan muchas cosas, ¿no? Y es estar metido en tu cajita y no es algo, y es parte de la profesión, ¿no? Y es por lo que todos los diseñadores tienes que luchar por no estar metidos en una cajita. El UX es algo genérico, ¿no? Es algo totalmente generalista en este caso. Va en contra del propio producto. ¿Quién se preocupa realmente por el producto? Aquí hay un perfil que, una vez más, en España no está muy reconocido, en Estados Unidos sí, que es el de Design Technologist. Son personas que tienen habilidades de diseño y tienen conocimiento tecnológico. ¿Qué pasa? Porque esto es muy positivo, porque lo que proyecten probablemente se pueda construir. O van a poder hablar con el mismo lenguaje o con el mismo nivel de comunicación con el equipo de desarrollo en este caso. Esto al final es súper importante. No quiere decir que ese Design Technologist tenga que saber código. Lo que tiene que entender es ese lenguaje común que tiene que tener un diseñador de producto para poder transicionar hacia la realidad. Y ahí entra un poco el concepto donde el no-code, y por eso la charla se llama Diseñar para la tecnología y no es una charla de herramientas de no-code, que hay muchas también y son muy recomendables, pero esto era otra cosa, ¿no? Es intentar alcanzar ese diseño end-to-end, ¿no? Ser capaces, como diseñadores de producto, de ser partícipes en la construcción. Y eso es un cambio de paradigma y personalmente creo ciegamente en el que la profesión va a tender hacia ahí de aquí a 5, 6, 7 años. Porque las herramientas, en este caso, están evolucionando mucho y se están haciendo cada vez más accesibles a perfiles más visuales. Al final se trata, como decía antes, de ver el todo, ¿no? Pensar en sistemas. Ya no es mi cajita, es todo ese montón de cosas que tienen que ocurrir para que el producto se haga realidad. Las notificaciones, las automatizaciones, dónde se guardan los archivos, las bases de datos, todo eso es importante y forma parte de lo que es definir un producto. Como os decía antes, el tiempo que no estás en el mercado es dinero perdido. Otro concepto muy interesante, y me traigo una frase de Charles Sims, los detalles no son solo detalles, los detalles son el producto. Cada vez más vivimos en una sociedad donde el buen diseño de producto es un estándar, y lo veis porque ya vuestras madres y vuestras abuelas, pues a lo mejor están pidiendo en Uber Eats tallarines a la naranja. ¿Por qué? Porque realmente los patrones de diseño y la accesibilidad ya se han convertido en un estándar y todos estamos acostumbrados a Amazon, estamos acostumbrados a Cabify, estamos acostumbrados a Netflix. Y de repente salir con un producto mínimo viable, un poquito de aquella manera, por los tiempos, ya no vale. Porque puede que la idea sea muy buena, pero esa materialización no respete ciertos patrones de diseño y se vaya todo al carajo. No porque la idea no sea buena, no porque tecnológicamente no esté bien trabajada, sino porque hay que buscar esa emoción y ese cariño por el visual, ¿no? Y aquí hay una transición
que creo que es muy interesante, hay muchos artículos hablando de ello, es que ya no vale con hacer MVPs. Ahora hay que hacer MAPs, que son Minimum Awesome Products. Perdonad mi inglés vallecano. Mínimos productos asombrosos. Eso al final habla de que tenemos que trabajar con unos estándares de diseño o con un cuidado por el visual y por la usabilidad, porque si no, la gente no nos lo va a comprar, ¿no? Y en esa línea muchas herramientas no-code están apostando porque los patrones de diseño funcionen cada vez mejor y podamos proyectar soluciones accesibles y funcionales. El no-code ha permitido todo tipo de perfiles hacer producto y eso está genial, pero no todo vale, ¿no? En no-code también hay mucha cacharrería, por decirlo de alguna manera. Y el problema no es del no-code, es de que quizá hay herramientas que están más orientadas o que han sido adquiridas por desarrolladores y no hay diseñadores construyendo en no-code, ¿no? Porque esta maravillosa aplicación donde no se ve nada y si le pasa a Andrés Rigo un filtro de accesibilidad, pues probablemente explote la caja de la accesibilidad. El problema no es el no-code aquí, ¿no? Y hay muchos ejemplos. El problema es quién está detrás del no-code. Y por eso creo que es una misión de los diseñadores ahora mismo empoderarnos con estas herramientas para decir, no, es que te lo voy a construir y va a ser un mínimo producto asombroso de verdad. Hablemos de no-code, aunque sé que estoy hablando ya, pero vamos a hablar de lo que es la metodología y las herramientas un poquito más en profundidad, ¿vale? No-code es un movimiento que empieza por una negación y eso ya está mal de por sí. Ningún movimiento debería empezar por no. Los que estamos un poco dentro de este mundillo nos gusta más programación visual. Y esto se debe a que los seres humanos somos seres visuales y las cosas nos entran mejor por los ojos. Y eso es así desde la época de las cavernas. Realmente lo que está haciendo el no-code es crear una filosofía que se basa en hacer accesible algo que antes eran comandos en una pantalla negra como si fuera Matrix. Entonces, de repente, la capa de interfaz se pone por encima y realmente con una interfaz tan accesible como puede ser un Figma o como puede ser un Photoshop, podemos programar. Y esto no es nada nuevo, ¿eh? O sea, esto no ha aparecido ahora, ya había Dreamweaver hace años, ¿no? La clave es que las herramientas que están saliendo ahora tienen una capacidad de integrarse unas con otras que es brutal, ¿no? Entonces, al final, construyes ecosistemas de herramientas accesibles que te permiten hacer locuras, seas un perfil de negocio, seas un diseñador o seas un desarrollador, que creo que también hay un hueco a la hora de hacer las cosas más rápido. Para mí el no-code tiene mucho que ver con la fotografía. Hace años, nadie, todos os acordaréis, ¿no? Todos tenéis vuestro amigo que salía de fiesta con la cámara de fotos y era tu amigo el fotógrafo, ¿no? Ahora todos tenemos un móvil con una cámara y todos podemos hacer fotos. ¿Hay hueco para los profesionales que tienen sus reflex de 2.000 euros? Por supuesto, ¿no? Pero realmente la fotografía se ha convertido en algo accesible. Y pasa con muchas otras cosas. Para mí los filtros de Instagram son no-code. Han permitido a mi madre poner una foto en blanco y negro, subirle el contraste y ponerle un blur por al lado y que se crea que es fotógrafa. ¿Por qué? Porque está haciendo la tecnología accesible, ¿no? Igual que el autotune ha permitido a gente como Mar Montes, persona a la que respeto personalmente, pero que no tiene muchas dotes de cante, pues cantar, ¿no? Al final todo va sobre accesibilidad y yo creo que esa es la clave, ¿no? En este caso, en relación a la tecnología. ¿De qué es lo que huimos los que estamos más metidos en esto? De esos tutoriales fantásticos que hay en YouTube que ponen construye Airbnb en 5 minutos, en no-code. Construye tu aplicación en 10 minutos. No va de eso, o al menos no para mí. Va de ser capaces de empoderarnos y proyectar ideas que se hagan realidad. Para mí eso es el no-code. Tener la capacidad como diseñadores o programadores visuales de hacer las cosas viables. No va de construir Airbnb en 10 minutos. Va de ser conscientes de las implicaciones y de la viabilidad técnica de los proyectos. Un ejemplo que me gusta mucho es el de la Thermomix, y es que la mayoría de los chefs de élite tienen una Thermomix en sus cocinas. ¿Por qué? Pues porque realmente hay cosas que son tareas sencillas, fáciles, a las que no hace falta dedicarles el mimo que te puede dar una Thermomix. En este caso estás utilizando la tecnología para ganar tiempo, ¿no? Y eso creo que es el valor que aporta a un desarrollador utilizar herramientas no-code. Lo fácil o lo sencillo, incluso déjaselo a tu equipo de diseño o hazlo tú en una tarde y pon la mayor parte de tu tiempo en las tareas de alto valor, en los algoritmos, en las lógicas, en los modelos de datos. Ahí es donde el rol del desarrollador se tiene que potenciar, ¿no? Y además también hay muchos casos, ¿no?, de desarrolladores que acaban frustrados precisamente
porque están haciendo tareas de poco valor, ¿no? Y creo que ese es el cambio de paradigma hacia el que el no-code en este caso está ayudando a los desarrolladores. Herramientas hay infinitas, muchísimas. No podríamos en una vida entera conocerlas ni trabajarlas todas. Pero la realidad es que cuando tú empiezas a entrar en el ecosistema, vas quedándote con unas y con otras, y vas creando como un stack chiquitito, que luego os voy a contar el nuestro, de herramientas que funcionan y que nos sirven para hacer proyectos. En este caso, como decía antes, las herramientas son un medio y no un fin para nosotros, ¿no? Nos da igual que un proyecto, y hay otras empresas que lo hacen de otra manera, pero para nosotros es entender la idea y encontrar la mejor herramienta. Y nosotros hemos encontrado un stack tecnológico que depende de por dónde vayan los tiros, elegimos una u otra, pero siempre como un fin. No es hacer algo en esta herramienta y ser el máster de la herramienta, me da igual, no me dan igual las herramientas. Las herramientas son como sacacorchos, ¿vale? Sirven para sacar corchos. Tú tienes que tener un buen vino y una buena botella en la mano. ¿Qué pasa? Y hablamos de WordPress y esa famosa frase de WordPress tiene una arquitectura monolítica. Al final, hay dos formas de hacer no-code. Una es hacerlo tool-centric, diseñar para WordPress y WordPress y otras herramientas no-code. Véase Webflow, Babel, tú también las puedes utilizar en una arquitectura tool-centric. Yo tengo mi interfaz y ahí meto todo, los plugins, las integraciones, la lógica, la base de datos. ¿Qué pasa? Que cuando tú quieres escalar o dentro de 4 o 5 meses quieres llevarlo a una app, lo que antes era una web, lo tienes todo en esa pelotita que puede ser un WordPress, lo tienes que tirar en muchos casos y empezar de cero, ¿no? Nosotros abogamos más por una arquitectura basada en la lógica de negocio, en la que realmente descentralizas la lógica de programación ahora os lo enseño un poquito mejor, ¿vale? Yo lo explico mejor. En una base de datos y luego realmente la parte frontal puede ir cambiando, porque tú descentralizas esto, aquí tienes tu capa de apificación, tu data layer, las integraciones. De esta manera te permite crear productos escalables. Y que un producto sea escalable quiere decir que lo que hablamos antes, cuando sale al mercado las necesidades de tus usuarios son unas, a los 6 meses las necesidades de tus usuarios pueden ser otras, y incluso de tu modelo de negocio. Entonces tienes que estar preparado para ir pivotando y escalando, y que la interfaz, la pantallita que tenemos ahora todos delante, no sea un problema y que no esté secuestrando nuestro negocio. En nuestro caso, trabajamos como piedra angular con Shano, que es un backend no code que tiene mucho de code en realidad, pero tú programas a través de lógicas de programación, que esto es un punto muy interesante. No es que programes metiendo teclitas así, es que tú utilizas condiciones fuera de tu entorno para que realmente esa lógica de negocio, esas funciones, puedan llevarse a WordPress, a Babel, a Webflow, a donde queráis en el futuro. Esto es lo que permite construir productos escalables y tienen que ver mucho con esa mentalidad de MVP que el no-code está trayendo y por supuesto hay muchos desarrolladores que también trabajan así. Esto no nos lo hemos inventado nosotros, esto es buenas prácticas de diseño de plataformas, de desarrollo de plataformas, es lo que llevadas al no-code. Y al final todo se basa en construir con bloques. Tú tienes muchos bloques y vas construyendo en base a estos. Con esto ya casi acabamos, para no daros más la lata. ¿Qué herramientas debo usar? Hay como 4 cosas que tú tienes que entender cuando estás trabajando en un no-code, para empezar. Tú tienes que entender las bases de datos. Airtable es la más facilita, los que queréis entrar. Luego tienes automatizadores, que lo que hacen es que cuando ocurra algo en tu front, pase otra cosa en otro sitio. Si yo publico un tweet, se me guarde en no sé dónde. Lo que generan es, de hecho, la propuesta de valor de Zapier es el pegamento de Internet, ¿no? Hacen que 2 piezas que están separadas se unan. Entonces, lo que pasa aquí ocurre también aquí. Esa es otra clave que hay que entender cuando trabajas en no-code. Por otro lado, las plataformas de Make, como pueden ser Cards, AppGiver, Babel, Webflow, Adalo, al final son el front. Algunas tienen más capacidad, algunas tienen un poquito de base de datos dentro, ahora os lo voy a explicar en detalle y ya con eso acabo. Y luego hay integraciones con terceras partes. Es decir, si yo quiero poner una pasarela de pagos, como le pasaba a la aplicación de Lydia, no hace falta que construyas una aplicación una pasarela de pagos ad hoc. Tú tienes Stripe, que ya es una pasarela de pagos que funciona genial. Lo único que tienes que es integrarte con ella. Quizá en el futuro, cuando lleves 4 años de producto y te estén pagando en Y Combinator por entrar en la aceleradora,
tengas que construir una pasarela tuya propia, en ese momento la construyes. Hasta entonces es muy recomendable trabajar con servicios de terceros, sobre todo para validar tu idea y no hacer una inversión muy grande tecnológica al principio, que luego puede hacer que te quedes sin capital. Os voy a enseñar 4 herramientas que nosotros utilizamos y os voy a dar una más que estamos empezando a utilizar ahora. Webflow, que probablemente es la que muchos de los diseñadores conozcáis, es la más visual, es con la que puedes hacer cualquier cosa que tengas en un Figma, llevártelo a Webflow es muy fácil. Es verdad que a nivel de experiencia es la número 1, pero tiene algunos problemitas, tanto en integraciones como en lógicas. Al final es un poco lo que ocurre ahí. A nivel de base de datos, tiene una cosa que se llaman CMS templates, que puedes tener pequeñas bases de datos, pero bueno, no es su punto expertise. El punto de fuerte de Webflow es la experiencia y son brutales. Lo hacen todo bien, han pillado unas rondas que se te van de las manos y es fácil de empezar. Babel tiene un poco más de curva de aprendizaje de entrada, pero Babel te permite hacer de todo. Babel nosotros la recomendamos sobre todo cuando estamos trabajando en un SaaS, un Service as a Service. Es una plataforma de, por ejemplo, de entrenamiento personal en la que quieres vender clases. Algo en lo que se produzca una relación o se venda un servicio por parte de alguien. Para eso Babel es la número 1. Hay muchos tutoriales, hay mucha gente haciendo cosas. Suelen decir que la curva de aprendizaje es alta. Yo creo que antes sí, pero ahora creo que ya hay suficiente información como para entrar. Pero literalmente puedes hacer lo que quieras. Hasta aplicaciones, lo que pasa es que no es su especialidad, pero cualquier cosa que sea plataforma, lo que ocurre después del login, Babel es tu plataforma, ¿vale? Adalo es un constructor de apps. Tiene para hacer cositas chiquititas, funciona genial. Si queréis construir aplicaciones muy completas, por experiencia propia, os podéis dar una torta, ¿vale? En nuestro caso, estamos ahora utilizando otra que se llama Draftbeat, por si queréis apuntarla, que es mucho más potente, ¿no? Pero Adalo tiene una cosa muy buena y es que le das un botón y prácticamente, bueno, no es exactamente así, ¿no? Pero subir a los markets es súper sencillo. Cosa que, por ejemplo, en AppGiver no pasa, que es otra plataforma para construir aplicaciones. Lo guay de AppGiver es que es de SAP, que no sé si lo conocéis, pero al final es un protocolo que está en millones de empresas en España y es un rollo y horrible todo lo que hay en SAP, ¿no? Entonces, al final te permite integrarte con SAP y sobre todo para B2B, para producto interno, es una herramienta que funciona súper bien. Y nada, con esto y Carth, que esto es, esta tarde os ponéis y ya tenéis vuestro portfolio hecho. Carth es ultra sencilla, $29 al año. Se pueden hacer cositas interesantes. No lo haría para construir un producto muy complejo, pero para validar una idea, para construir una landing para captar leads, por ejemplo, va como un tiro. Y bueno, y un concepto que aquí os lanzo para que exploréis son las APIs, que para mí es lo más importante si quieres entrar en no-code. Entender qué es una API, ¿no? Que al final es una interfaz, ¿no?, de programación, y nosotros lo solemos definir como un camarero. Básicamente es, yo quiero esto. Ah, perfecto, ahora te lo traigo. Y te trae una jarra de cerveza a la API, ¿no? Pues es eso. Básicamente es la forma en la que pedimos datos de un sitio a otro. Si estás en Amazon y si estás en Amazon y quieres hacer una consulta al stock, pues hay una API que pide el stock y te dice, lo siento, no hay stock, te has quedado sin tu póster de Justin Bieber. Prueba la semana que viene. Y bueno, eso es todo para no enrollarme más. Cualquier duda que tengáis, sabéis que podéis escribirme por LinkedIn o pelotear conmigo cualquier idea. Y nada, espero que os haya interesado. Cualquier duda, pues encantado de resolverla. Pregunta Ana, ¿qué pienso de Bravo? Sí. Pues Bravo está muy bien, es una empresa española de Barcelona y están haciendo muy bien la transición de producto a diseño. Ahora ya tienen integraciones muy chulas con Shano, de hecho, que la metieron el año pasado, y ya se pueden hacer cosas complejas. A nosotros la barrera de entrada un poco a Bravo es que cuando tú diseñas en Figma para Bravo, tienes que diseñar o sea, tienes que construir de una forma muy específica. Y nos resultó al principio un poco como difícil de estructurar nuestra cabeza para Bravo, porque al final queríamos pensar como diseñadores y no pensar en la estructura de construcción de Bravo. Pero mola un montón, están haciendo todo bien y creo que son firmes candidatos a ser una de las herramientas más top.